que viene, pero pensándolo desde la matriz energética y desde esa especie de tabla de salvación o de ancla, que es Vaca Muerta. Estamos con el hombre indicado para este análisis. Muy buenas tardes, Fernando Navajas, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Fernando es un economista especialista en economía de la energía, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Economistas de la Energía, doctor en economía por la Universidad de Oxford y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata. El gobierno nacional de Alberto Fernández enfrenta por estas horas una avanzada de reclamos gremiales en la provincia de Neuquén en relación a los trabajadores del área petrolera en Vaca Muerta. Va a haber una asamblea que pretende reunir unos 20.000 trabajadores este viernes. El gobernador Humar Gutiérrez de Neuquén se ha encontrado también con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, preocupado por esta situación ante despidos y suspensiones. ¿Vaca Muerta es tabla de salvación o es un ancla en términos de que, bueno, muchos consideran que sigue estando primarizada la economía argentina? Bueno, Vaca Muerta primariza la economía argentina porque es producción de hidrocarburos esencialmente, ¿no? Para exportación o para consumo interno como energía primaria. No tiene un grado explícito de eslabonamiento hacia el resto de la estructura productiva, por ejemplo, la parte industrial, aunque eso se ha tratado de estudiar y mirar. ¿Qué quiere decir eslabonamiento, Fernando? Bueno, digo, básicamente que vos motorices producción en ramas metalmecánicas. Claro. Obviamente lo tenés en una parte siderúrgica, algo también en la parte metalmecánica. Tiene varias ramificaciones, pero no tiene un grado, si vos querés, muy fuerte de impacto sobre la matriz industrial, digamos, ¿no? Y sobre la matriz de empleo, porque No, bueno, las cuentas sobre la matriz de empleo se han hecho sobre la base de muchas cosas que están ahí puestas. Han habido varios estudios desde hace ya aproximadamente... Vaca Muerta, si vos pensás, hasta el año 2011, y vos revisás los artículos que estaban en los diarios, etcétera, hasta que salió el informe del DOE, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, no estaba en el radar. Ajá. Después del 2011 empezaron a haber estudios de impacto, eventualmente, dado que el DOE puso a la Argentina en el podio de los principales yacimientos a nivel mundial. A partir de Vaca Muerta. A partir del estudio del Departamento de Energía de los Estados Unidos en 2011 pone a Vaca Muerta en primer nivel mundial. Y a partir de ahí se han hecho estudios de impacto, digamos, con la calidad de las estadísticas de la Argentina. Claro. Porque además tenés que pensar que el impacto es un impacto regional, está acotado a la provincia, esencialmente en la parte de la provincia de Neuquén, y después irradia. No, me refería básicamente de la parte de empleo. Sí tenés empleo, ha habido cuentas que pueden ir de 300 a 500.000 empleos, hay empleo directo. Vos pensás que cada pozo de producción también tiene gente, la gente que está afuera, los servicios, claro, toda la cadena de valor. Eso ha sido estudiado porque el gobierno anterior estableció... ¿Cuál? ¿El de Cambiemos? Sí, claro. Sí. Estableció lo que se llamaban la mesa de Vaca Muerta. Eran mesas que a nivel del Ministerio de Energía o la Secretaría de Energía después iban estudiando cuestiones de la cadena de valor, los impactos. Sí. Eso se hacía no solamente por el lado del Ministerio o de la Secretaría de Energía, sino también del Ministerio de la Producción. Entonces, hay varios estudios. Lo que digo es que desde el punto de vista del análisis económico de impacto del crecimiento, el efecto de Vaca Muerta es esencialmente un efecto que va sobre la oferta de bienes transables, o sea, la exportación de bienes exportables, digamos, ¿querés? O sustitutivos de importaciones. Entonces uno tiene que verlo, el ingreso a la parte macroeconómica viene esencialmente dado por eso y tiene obviamente otras grandes repercusiones. Por la balanza comercial. Esencialmente la balanza comercial, porque si vos te pones a pensar, la retracción de la oferta de energía en la Argentina fue lo que mandó a la lona a la balanza comercial argentina. Claro. La Argentina tenía en el año 2010 un tipo de cambio relativamente de equilibrio, alineado con la cuenta corriente de balance de pagos, un balance comercial más o menos alineado. Vino el shock energético del 2010 al 2011, cuando se derrumba la cadena de producción y pasaste de un superávit de 7.000 millones de dólares en algún momento que tuviste a un menos 3.000 que fueron y llegaron a ser muchísimos más en algún momento. Sí, sí. Pasaste a valores que fueron muy grandes.
Entonces, básicamente el rol de Vaca Muerta en su interacción con la macroeconomía hay que verlo por ese lado. Sí. Menos empleo que el que te darían otras organizaciones económicas. Sí, otros sectores. Sí. Otros sectores. Pero tiene un gran fuerte. O sea, el gran fuerte de Vaca Muerta está puesto en la cuestión de que va hacia los dos talones de Aquiles que medio afectaron seriamente la gobernabilidad de los dos gobiernos anteriores. A ver. Que son conseguir divisas. Sí. La restricción externa. La restricción externa por la parte de conseguir divisas Sí. y la capacidad de financiamiento. Porque eso va a las dos cosas. Antes tengo preguntas para ir las personas que estamos alejadas del área de la energía y ir entendiendo cómo impacta en la vida cotidiana, ¿no? Porque la economía tiene que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Se puede comparar el sector Vaca Muerta con el agro, que también es clave en la obtención, en la exportación y en la obtención de dólares? En los primeros, cuando salió esa publicación del año 2011, empezaron a circular cuentas a mano alzada de lo que un reservorio como ese podía llegar a tener para el ingreso nacional. Y te da cosas, era la famosa historia de los 5, 6, 7, 9 PBIs que había ahí. Sí. Eso es exagerado. Pero sí tenés un impacto bastante grande. ¿Cuánto? Si vos te pones a pensar, puede llegar a tener una magnitud yo diría, similar al sector agropecuario en su forma actual en la Argentina. Yo lo veo difícil en un lapso próximo, sobre todo porque... ¿Por qué? Porque Vaca Muerta tiene otra característica. Depende en qué plazo vos te muevas. Cuando pasás de un análisis de mediano plazo, que son 5 años, a 10 años, a 20, a 30 años. Si vos te vas a 20, a 30 años, a la velocidad con la cual va la configuración mundial de la matriz energética, no sabemos muy bien qué es lo que va a estar pasando con el petróleo y con el gas. Porque ciertamente Vaca Muerta y la producción de gas y de petróleo no va en la línea que uno espera que vaya a ocurrir en 50 años. Puede ser un puente. ¿En qué sentido? A ver. Bueno, en el sentido de que la presión que vos tenés hoy en día a nivel global y que se va a ir trasladando a las políticas de los países nacionales con más y más fuerza en los próximos años es la descarbonización. Claro. Eso implica un retraimiento muy fuerte del uso de combustibles fósiles. Claro. Eso te va a mandar hacia la otra cosa que la Argentina también es una potencia, que es la posibilidad de los recursos renovables, no convencionales. Sí, eólica, energía eólica. Estamos hablando de no convencionales. Claro. Que es otra historia, completamente distinta en el timing o en la secuencia actual de la política energética argentina. Vaca Muerta está acá, es nuestro, es un recurso propio, la tecnología ha sido aprobada, funciona, falta el financiamiento, las condiciones para que eso arranque. Tenemos dudas muy serias sobre la colocación de esos excedentes en el resto del mundo, en lo que a gas se refiere, no en petróleo. O sea que eso va derecho, tiene una lectura muy lineal sobre las posibilidades de lo que te decía de la expansión de la oferta macroeconómica. Lo otro que es irte hacia tecnologías más avanzadas y renovables es una cosa en la cual vamos a tener que ir con fuerza, porque además eso va a ser el mandato de acá a 50 años clarísimo. Ahora, ahí me interesa esa observación, porque la Argentina sigue discutiendo sus modelos productivos en términos muy tradicionales, ¿no? Esta idea de la primarización de una economía. El agro sigue siendo el gran sostenedor de la economía con las divisas, o Vaca Muerta, o el petróleo, o los yacimientos convencionales. Se volvieron a instalar a partir de declaraciones del presidente Alberto Fernández esa posibilidad. ¿No hay una idea de explotaciones o producción de energía de mayor valor agregado con mayor demanda cognitiva, en definitiva, ¿no? Esa conversación no está instalada en Argentina. Bueno, yo te diría capacidad cognitiva y tecnológica, el upstream hidrocarburífero. ¿Qué quiere decir el upstream hidrocarburífero? Gas y petróleo. Esto es tecnología, esto es industria, geología, información. Esto es la punta del iceberg de lo que uno podría llegar. El problema no está ahí. El problema está en lo que hablábamos recién, que lo que vos estás extrayendo es algo que a nivel
de la atmósfera, claro, tiene problemas a mediano plazo. Tiene problemas, Entonces, no está ahí. Y el modelo, y si vos querés, el modelo de las tecnologías renovables, de eólicas y solares, tiene también es una punta de un iceberg tecnológico muy claro. Tenés cuestiones que van desde tecnologías avanzadas en distintas cuestiones, inteligencia artificial, todo lo que es hoy en día la parte más interesante. Tiene un costado que es, a los efectos del efecto sobre la balanza de pagos, no es vaca muerta, claro, porque es importador, porque dependés de mucho componente. Claro. Mucho componente. Tiene tecnología para armar, digamos, las plantas de Y en el producción. estado actual no tiene las irradiaciones sobre el sector metalmecánico tradicional industrial nuestro que la tendría si vos manejaras más esas tecnologías. Pero tu pregunta es más de fondo, tu pregunta es más de matriz productiva. Claro. Y esa todavía nosotros estamos, bueno, vos has tenido, creo, distintos invitados acá que han estado hablando de eso, pero yo creo que eso es más todavía difícil de precisar, dónde va a estar nuestra intensidad industrial y la cuestión de cómo el sector industrial nuestro se va a poder posicionar frente al mundo, etcétera. Ahora, ¿no? Fernando, lo que me estoy preocupando a partir del análisis que haces, porque de alguna manera considerás que está sobredimensionado el peso de vaca muerta en la economía argentina. No. Yo no creo que no. Yo creo que vaca muerta es algo que hay que usarlo y hay que saber usarlo y hay que usarlo rápido. O sea, en ese sentido, digamos que yo no soy un fanático, digamos, en el sentido, quiero decir, no fanático en un término fanatismo, sino de decir que tengo mucho. Uno encuentra en las discusiones estas en el sector energético, pero el sector energético fue así desde hace 50 años. Hace 50 años eran los nucleares contra los hidrológicos, contra estos, los eléctricos contra los otros. Y hoy hay se armó en la Argentina hace un par de años una suerte de debate sobre sí, vaca muerta no. Mira, el sector energético es un complejo muy rico y diverso, heterogéneo, de distintas decisiones de capital y de conocimiento que se han estado agregando como capas geológicas a la función agregada de producción del sector. Entonces vos nunca lo podés mirar como una cuestión de solución de esquina, de que tengas que irte para un lado, tengas que irte para el otro. Por eso a mí me preocupan los vaivenes cuando yo escucho decir no, nuclear no tenés que hacer, o no tenés que hacer o tenés que hacer esto otro, pero no tenés que hacer o tenés que hacer solamente eólica ¿Por qué? Porque en realidad el agregado de la producción del sector energético es algo que va evolucionando. Tenés incertidumbre tecnológica en términos de cuál va a ser la configuración ideal hacia el día de mañana. Ya estás empezando a saber que tenés que empezar a sesgarte hacia renovables. Entonces uno tiene que adoptar una actitud más comprensiva y balanceada en términos de esas cosas. Ahora, las declaraciones del presidente Alberto Fernández en la entrevista con Horacio Berbisky en relación a que se le había dado demasiado espacio a un yacimiento no convencional como el de vaca muerta y se ha descuidado en la gestión anterior los yacimientos convencionales que todavía pueden ser muy productivos y que habría que invertir más dinero ahí, no tanto en vaca muerta. ¿Ese análisis coincidís o te preocupa? Ese es un tema que yo no escuché las declaraciones del presidente. Ese es un tema que vino discutiéndose desde hace, yo te diría, una década atrás o antes, cuando los precios de la Argentina estaban muy deprimidos y venía la discusión sobre si para qué darle $7 a unos y dándole $2 o $3 al otro. Mirá, $7 a vaca muerta sería, claro. Entonces, yo simplemente lo que digo es cuál es la evidencia que tenemos basada en investigación, o sea, research-based, que diga que la elasticidad de la oferta, como llamamos los economistas, es alta en los dos lados. Más bien ¿Eso qué querría decir? Que si vos dando señales económicas adecuadas, en un lado o en el otro, tendrías la misma respuesta. Incentivo en los inversores. Porque en última instancia la proposición o la conjetura que vos estás
mencionando recién, es que con el mismo tipo de incentivo lograrías efectos mejores o al menos iguales, y con mejor distribución geográfica para el país y federal, sin ninguna duda, que si lo hiciera solamente con una tecnología que además tiene una representación geográfica muy particular, en el caso de Argentina. Y yo te digo, la única evidencia que nosotros tenemos de coexistencia de estas dos tecnologías están en la tierra del laissez-faire, que es los Estados Unidos de Norteamérica, donde los mercados están libres. Y ahí con precios libres y condiciones financieras abiertas, sin restricciones al ingreso a los mercados de capitales y al financiamiento, lo que hemos visto es que la respuesta, la elasticidad de oferta del sector tradicional convencional ha sido más bien floja. Entonces hay como y es como hay como una suerte de agotamiento que se manifiesta ahí, que junto a la productividad de la otra tecnología, hay una tecnología que empieza a dominar a la otra. Distinto sería, y eso ya sería un plano más de estudio económico, pero yo no he visto trabajos que a mí me convenzan en ese plano, que vos digas que existen distorsiones en el mercado de capitales o de alguna otra manera financiamiento más fácil de conseguir, etcétera, que hacen de que vos hayas tenido un sesgo técnico, una dominancia tecnológica de una tecnología sobre la otra. Entonces el país se ha sesgado a hacer hacer algo demasiado porque las señales son incorrectas. Esa es la forma correcta de mirarlo. Pero no es así. Lo que sí tiene la tecnología no convencional, vaca muerta, respecto a la tecnología convencional, es que es algo muy distinto en términos de es muy capital intensiva, pero la otra también era muy capital intensiva, pero en periodos de tiempo completamente distintos. La explotación convencional tiene mucha exploración. Y la exploración es un gasto de capital incierto que hay que hacerlo. Hay mucho riesgo ahí. De mucho riesgo que para un país como la Argentina, con problemas de costo de capital y reglas inciertas a futuro, siempre ha sido un pain in the ass en la posibilidad de hacerlo. Al punto tal que si vos estudias con cuidado dónde han estado los esfuerzos de exploración, lo que el análisis económico te diría, en ausencia de señales y de derechos de propiedad claros para el sector privado, el que lo va a terminar haciendo es el sector público. Bingo, lo terminó haciendo YPF. Loma la Lata, que es nuestro vaca muerta anterior, YPF, o sea, descubrimiento YPF. ¿Qué es lo que te hace la tecnología no convencional? La tecnología no convencional es por arte de magia, te hace desaparecer el problema de exploración. Fíjate que nadie habla de exploración. ¿Y por qué nadie habla de exploración? Cuando el tema históricamente siempre fue exploración, problemas de exploración, el mar, exploración. Porque no hay que hacer exploración porque la roca está ahí y el petróleo está ahí o el gas está ahí. Lo que hay que hacer son otros gastos, que son gastos de desarrollo, que son muy capital intensivos, pero en un sentido distinto. Es mucho capital, o sea, estoy hablando en términos económicos, es un correlato ingenieril, pero está claro. Es mucho capital, pero puesto muy upfront en un determinado momento, no para que sean 40 años, sino para que sea en un proceso corto de producción. Y con certezas. Exacto. Y que requiere un ciclo de producción corto, pero muy intenso. Eso es un anillo al dedo a un país que tiene problemas de respeto de los derechos de propiedad. Eso cae ahí. Entonces, puede ser que lo que estemos viendo, pero por ejemplo, Estados Unidos no tiene esos problemas de derechos de propiedad. Y sin embargo, la tecnología es dominante. Es una tecnología dominante. Ahora, en este cambio de paradigma en relación a mirar los problemas económicos vinculados también con el medio ambiente, Australia es un caso clave, Brasil, Bolivia, el Amazonas, el impacto que ha tenido la explotación o el corrimiento de las fronteras agropecuarias. Un yacimiento como el de Vaca Muerta, vos señalabas que a futuro puede ser cuestionado ese modo de producir energía. Ya es cuestionado y a futuro todavía peor. Entonces digo, la Argentina depositar su economía y su bienestar económico en este tipo de miradas está corriendo un riesgo grande también. Bueno, no, está corriendo un riesgo grande si no tiene un discurso amplio. Porque ¿dónde está el problema? Esa cuestión del cuestionamiento a Vaca Muerta no es una cuestión de Greta Thunberg, o sea, o de los
es de la gente más con posiciones más extremas, que ya no quiero más hidrocarburos. No. Vos la encontrás a nivel de organismos internacionales. O sea, hay una parte si vos te vas a un organismo como el BID, hay una parte del BID que hace climate change, o sea, cambio climático, que dice los países, yo tengo todos los países de América Latina, miro la configuración de los compromisos energéticos que han asumido y esos compromisos en lo que hace a hidrocarburos y en lo que hace al equipamiento para la generación eléctrica está totalmente offside a los compromisos que esos mismos países están asumiendo en materia de... Claro. Bueno, ¿cuál es eso en Argentina es clarísimo. Eso es cierto, y eso a nivel de un organismo internacional. Sí. O sea, ahora, es fácil sentarse del otro lado y decirle, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo voy a dar marcha atrás con Vaca Muerta? Sí. Yo tengo un tema macroeconómico, tengo un tema Bueno, de hecho los países del primer mundo aprovecharon todas esas explotaciones. Y eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es que el mundo es uno, las emisiones son unas. Si las emisiones son unas, los sectores son muchos, las emisiones son unas. Los economistas venimos desde hace muchos años diciendo que uno tiene que ecualizar las políticas, es decir, no puede haber una política de reducción de emisiones basada en un sector. Sí. Tienen que ser generalizados. Entonces, la forma correcta de mirar eso es que esfuerzo está haciendo el país a nivel de toda su cadena de producción, incluyendo el sector agropecuario, incluyendo el sector forestal, incluyendo a la industria, incluyendo al transporte, a la forma en que uno lo hace, etc. Y en ese caso, la Argentina tiene que pensar, ya pensando en 30 o a 50 años, pero para que eso no, digamos, no vulnere la validación de que uno está haciendo del puente que quiere construir entre el gas y las renovables hacia futuro, presentar eso de una manera creíble. Eso lleva a que uno no puede hacer hoy energía, así como no se puede hacer pensar en electricidad sin pensar en el gas. Tener dos entes regulatorios es un absurdo. O sea, tendrían que ser uno solo. Uno no puede pensar en energía sin pensar en medio ambiente. Hoy hay que pensar de una manera equilibrada. Sistémica y holística. Y ahí es donde entran cuestiones que la Argentina tiene un potencial tremendo. La Argentina tiene un potencial terrible como para poder... Porque tiene renovables, pero porque tiene metros cuadrados para forestar que son... La Argentina puede... La Argentina, yo digo, de nuevo, acá no estoy hablando en el aire. Hace 35 años, 30 años, hubo una moda que se llamaba Debt for Nature Swaps, en la cual muchos países, incluyendo Costa Rica, Uruguay, empezaron a negociar con organismos internacionales la posibilidad de hacer reducciones de su carga de deuda haciendo planes de forestación. Interesante. Lo que hoy nosotros vemos en el milagro uruguayo es producto de esa política. Qué en ese momento. eso. En ese momento ellos lo hicieron pensando que eso iba a ser y fomentaron. ¿Y funcionó? Sanguinetti, el Sanguinetti anterior, digamos, no el antepasado, pero era el mismo para atrás, haciendo eso. Es decir, que podría haber... Argentina tendría que estar pensando en eso. Alberto Fernández se tendría que sentar y Martín Guzmán frente al FMI y hacer un tipo de planteo como este. Absolutamente. Qué interesante. Absolutamente. ¿Y crees que el FMI, los organismos internacionales y los acreedores privados... y fondos de equity privados... También, porque invertirían en esos nuevos desarrollos. Absolutamente. Yo digo, no sé qué están esperando, pero como eso nunca lo vieron, lo que pasa es que es la ventaja de... Es como cuando uno dice, yo estudio macroeconomía y vi tantos planes de estabilización en mi vida que ver la historia, ¿no? La historia. Entonces uno conoce más o menos... O sea, haber mirado eso te da un poquito de esperanza. Y eso sería una forma... Eso sería un puente como para poder hacerlo con la validación de Vaca Muerta de una manera... Muy interesante, Fernando. Políticas públicas basadas en la historia, en el conocimiento, la evidencia y en negociaciones inteligentes a partir de eso, ¿no? Así es. Muchas gracias, Fernando. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.